Hola, mi nombre es Adriana. Hoy les voy a hablar de la historia de la normatividad educativa en Colombia. Acompáñenme. La historia de la educación en Colombia se remonta a la época colonial, cuando los primeros colonos crearon espacios para enseñar la religión a los indígenas y con ello el idioma español. Las primeras escuelas fueron creadas durante el siglo XVI, ya cuando habían varios descendientes de los españoles. Se centraban en enseñar a leer y a escribir. Al mismo tiempo se inculcaba la religión católica, el latín y los valores necesarios para vivir en sociedad. En ese sentido, una vez el niño aprendiera a leer y a escribir y estuviera en edad como para tener una carrera, podía elegir entre el derecho, la educación y la tecnología. Sin embargo, después de la independencia en Colombia, la educación pasó a manos del Estado y dejó de ser controlada por la Iglesia Católica. No obstante, la religión católica nunca fue apartada del todo de la educación, ya que siguió formando parte del plan de estudio. Es importante mencionar que la educación, tal como se conoce en la actualidad, es el resultado de un conjunto de cambios que se fueron dando con el pasar del tiempo y de los años, con el objetivo de tener una educación acorde a las necesidades de la sociedad. Durante el periodo previo a la independencia de Colombia, la educación era un beneficio que solo recibían unos pocos, específicamente los varones blancos, es decir, los descendientes de los españoles, y de acuerdo a su estrato social podrían llegar a ser bachilleres, maestros, doctores o abogados. Durante este periodo la educación era privada. En 1870, el Congreso declara que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria, y para lograrlo ofreció que aplicara el 4% del presupuesto nacional a la educación. Posteriormente, en 1886, se establece que la misma sería regulada por el Ministerio de Educación, por lo que se observa que desde ese momento el gobierno de Colombia toma el control de la educación de los colombianos. No obstante, la religión siguió desempeñando un papel fundamental, ya que seguía impartiendo desde las escuelas. En ese mismo año se dividió a la educación en etapas: primaria, secundaria y profesional. A principios del siglo XX se divide la educación primaria en dos clases, una rural y una urbana. La educación secundaria es dividida también en dos partes, una técnica y una clásica. Sin embargo, al principio la educación no era valorada, ya que la fracción de la población que vivía en zonas rurales consideraba que era más importante la agricultura porque su medio de subsistencia era la siembra. La educación era considerada inútil, representando solo una distracción que hacía que sus hijos se alejaran del trabajo del campo.